No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Oh. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta tarde tenemos el privilegio de poder tener el taller con el pastor Javier Solís desde Cochabamba, Bolivia. El tema que va a tocar es el propósito de Dios en mi vida. Espero que sea de mucha bendición para todos los matrimonios. Muy, pero muy buenas tardes, iglesia, buenas nuevas y de entrada, felicidades por su 21 aniversario, 21 años de vida
en el servicio del Señor, 21 años de la fidelidad de Dios para ustedes mismos. Qué bendición, ¿verdad? Eso es algo muy precioso, muy hermoso. Así que comparto esta alegría, este gozo con ustedes. Me sumo a su fiesta espiritual y digital, por así decirlo. Y pues un saludo muy especial aquí desde Cochabamba, Bolivia, la Llacta querida. Yo sé que hay muchos bolivianos y argentinos que están también ustedes allí presentes, así que un saludo de toda mi familia, de mi esposa, de mis 3 hijitos. Así que, bueno, sí, soy casado y también pastor de una iglesia y, bueno, haciendo estudios doctorales también para educación y teología, y Dios mediante pues vamos a salir adelante con todo eso. Y qué bendición, una vez más, qué bendición. Agradezco a Dios por esta oportunidad, al pastor Adán Mendoza por la invitación también, y poder compartir con ustedes. Es algo tan lindo el saber que están ahí detrás de la pantalla y hacer algo para la gloria de Dios, celebrar la fidelidad de Dios de estos 21 años, ¿verdad? Así que gracias a todos, gracias al cuerpo de líderes también. ¿Y qué más les puedo decir? Gracias a todas. Reciban este abrazo como hace mi hijita. Sí, un abrazo para todos ustedes. Felicidades, que Dios los bendiga muchísimo. Y espero con todo el corazón que Dios los hable, les hable, nos hable por medio de su palabra en esta ocasión de tan preciosa que Dios nos regala. Bueno, dicho esto, un poco la presentación y los saludos. Vamos a entrar al tema, ¿verdad? El tema tan particular, el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para mi vida. Así que, basado en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de nuestro Señor. Y voy a usar, a modo de introducción, voy a usar la introducción del libro Iglesia Post Pandemia del pastor y doctor J. Pérez. Y es un libro, como quien dice, recién salido del horno, prácticamente salió ayer. Y gracias a Dios tengo el libro en formato digital y ese va a ser mi regalo de aniversario para ustedes, de pasarles el libro en formato digital. Así que pídanle al pastor, ¿verdad? Al pastor Adán. Y el regalo, porque la idea es que lo comparta para todos. Y allí, no, en el libro no estará escrito así las cosas para hacerla tal como ahí dice, para que no me digan, no, el pastor nos ha dado ese libro y no. El libro básicamente sirve como ideas, sugerencias, y ustedes a la luz de la Biblia siempre y con el consenso de todos poder ir ejecutando. Pero el libro es muy bueno, tiene mucha base bíblica, tiene pautas e ideas creativas, innovadoras y una cosmovisión bien completa de lo que estamos viviendo en estos días. Así que una iglesia post pandemia. Ahí está el regalo para ustedes. Y voy a usar la introducción de ese libro en esta introducción, por eso lo estoy citando, para que todo quede bien. Comenzamos. Nada será igual si usted cree que después de esta pandemia regresaremos a nuestros templos, a continuar practicando iglesia de la manera que lo hacíamos antes. Le anuncio que estamos ignorando una de las transformaciones más grandes que se haya experimentado en la historia de la iglesia. Porque este boom digital más el boom de la pandemia es una combinación interesante, increíble lo que estamos viviendo. Así que hay que mirar bien el panorama para ver los propósitos de Dios para mi vida, para nuestra vida como iglesia en este aniversario, en los cambios que hay que hacer, pero hay unos propósitos fijos como lo vamos a ver en este tiempo también, ¿no? En el recorrer, por ejemplo, en el recorrer de los siglos ha habido momentos en los cuales experimentamos cambios de dirección en la manera en que la vida de la iglesia ha existido. Por ejemplo, el año 70, cuando el templo fue destruido, el año 70 del primer siglo de la era cristiana, después de Cristo, como decimos, el templo destruido, entonces es un cambio de la vida cristiana de la iglesia, porque estaban haciendo el cristianismo, estaban yendo al templo, a las sinagogas, otros, y luego llega el año 70 y todo lo que conocemos, esa coyuntura, y al final el templo es destruido y ya no hay ni sinagogas ni templos, sino que el templo llega a ser las casas. El templo llega a ser las cuevas, porque estaban siendo en persecución
todos los cristianos, quienes se mantenían fieles, aún en medio de esa pandemia del año de 70 en adelante, o del primer siglo, si podemos llamarlo así. Y en esta pandemia del siglo XXI, por eso es bueno recordar lineamientos históricos, bíblicos, fundamentos para estos tiempos de cambio que estamos viviendo. Bueno, años 70, esa era la nueva normalidad, templo en la casa, en las cuevas, donde los creyentes se comunicaban por contraseñas, que valga la casualidad o la igualdad, que hoy igual, ¿no? Para que entre el Zoom, la contraseña, el ID, para que entre la contraseña. Y allí también era la contraseña. ¿Saben cuál era la contraseña? Esta era la contraseña. Ictus, esa era la contraseña. Y bueno, pues ahí la gente se daba cuenta, el símbolo del pez, y que es ictus, y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Okay, entonces, porque no podían decir literalmente, yo soy cristiano, Cristo es mi Señor, soy Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. No lo podían decir así abierta literalmente, porque si no, todos a la hoguera, al circo romano a morir, ¿verdad? Había que ser astutos, como la misma palabra, como dice nuestro mismo Señor Jesucristo, astutos, ¿verdad? Ictus. O solo hacer esto, nada más. Entonces se daban cuenta y ya empezaban a hablar de una forma más discreta y decían, ya la reunión en la cueva número tantos, o la siguiente reunión en nuestras casas, o en tu casa. Bueno, ¿qué tal? Las claves. La fe se extendía, aún así la fe se extendía, crecía y nada podía parar a estos creyentes porque Dios estaba con ellos. Eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras más creyentes martirizados había, la iglesia crecía más. Mientras la iglesia sufría más, o los cristianos sufrían más, en esos tiempos la iglesia crecía más. ¿Qué le parece para el día de hoy? Ya con la introducción podemos sacar varias aplicaciones para el día de hoy, ¿verdad? Una iglesia, entonces la iglesia fuera de las cuatro paredes. ¿Qué tal hoy día la iglesia fuera de las cuatro paredes? Una iglesia por internet. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y ahora el papel de usted hoy más que nunca es altamente importante y preponderante. El papel como hijo de Dios es valioso para los designios de estos tiempos. Se necesita cristianos usados por Dios que se dejen usar por Dios. Por Dios, déjese usar por Dios. Tenemos vastos ejemplos en la Biblia que al comprender la voluntad de Dios en sus tiempos y en su momento, cumplieron los propósitos de Dios en sus vidas. Fueron protagonistas de los cambios sustanciales que marcaron épocas y donde Dios fue glorificado. Amén. ¿No lo desea usted para estos días? Y ser protagonista entonces de Dios, ¿verdad? Personas, por ejemplo, como José el soñador, Moisés el tartamudo, y orgulloso de paso, ¿no? Pero Dios se encargó de eso. Josué el aprendiz, David el campesino, Daniel el exiliado, los locos amigos de Daniel, Elías el ermitaño, y los demás profetas como Jeremías, Isaías, Habacuc, Malaquías y demás. Por ahora, para empezar ya un poco a desarrollar este tema, vamos a detenernos un poco como primer punto en los textos del Antiguo Testamento, en la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, como ahora. Por ejemplo, en Bolivia, por más que el gobierno dice no pueden salir, estamos en cuarentena rígida, la gente igual sale. No pueden jugar fútbol, la gente igual. No pueden aglomerarse, distanciamiento, igual, y sigue creciendo las enfermedades. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo está en Argentina? Usted lo sabe. Pero parece que esta frase hoy más que nunca está vigente. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Como ahora. Déjenme darles un pequeño mapa de lo que vamos a ver. Así que, como dije, vamos a empezar con el estilo de vida del pueblo de Dios en la época de los jueces. También vamos a ver, como segundo punto, el llamado profético a los ajustes de Dios. Y por último, vamos a ver las pruebas y las tentaciones de nuestros tiempos, o para nuestros tiempos. ¿Comenzamos? Primero oremos. Señor, en esta tarde, gracias por este tiempo tan precioso que nos das para poder meditar en tu palabra, por tu fidelidad en estos 21 años que tú das a tu iglesia tan preciosa.
y que tu palabra, Señor, sea expuesta, predicada, y tú, por tu Espíritu Santo, nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Podamos aprender y que sean luces y directrices para este año que viene, para este nuevo año que concedes y quizás para más todavía. Pero en tu gracia, en tu sabiduría, tú bendigas a todos y des la dirección necesaria para hacer iglesia y hacer iglesia en estos tiempos del siglo XXI. En Cristo oramos agradecidos. Amén. Vamos al punto número 1. El punto número 1 entonces es propósito de Dios para su pueblo. Propósito de Dios para su pueblo. Y una aplicación ya a priori que podemos sacar es: cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y uno dice: y pastor, ¿cuál es el propósito? Por eso es que estamos escuchando ahorita en este momento. Pues bien, vale la pena descubrir para algunos, o recordar para otros, esos propósitos de Dios. Para ello, vámonos a Éxodo capítulo 3, versículo 1, verso 18. Éxodo capítulo 3, versículo 1, verso 18. Y en ese contexto vemos cómo Moisés salió de la tierra de Egipto, todo por la mano de Dios. Y ahí está el pueblo de Dios viviendo unos 400 años en Egipto, en medio de idolatría, de injusticias, de promiscuidad. ¿Sí? Los 3 pecados más grandes del Antiguo Testamento, los más recurrentes: idolatría, injusticia, promiscuidad. Y todo eso estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios saca a Moisés de ahí, le saca de las aguas y le hace un llamamiento. Ya Moisés estando en Madián, Dios le hace un llamamiento muy especial. Y tiene un propósito muy especial para su pueblo, para las familias, para las parejas, para usted, para todos. Un propósito muy especial. Ya estando Moisés en la presencia de Dios, por ejemplo, Éxodo 3, versículo 8, podemos ver, dice así: Dios hablando dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Para librarlos. Ahí está el propósito de Dios, bien claro. Para librarlos. Nos quiere librar de idolatría, de injusticia, de promiscuidad. Y nos quiere dar una nueva vida. Y vamos a ver otros propósitos más todavía. Por ejemplo, en el versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Ahí está otro propósito, ¿no? Ahí está la palabra de propósito. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Los saques. Dios los va a liberar, pero también Moisés es un protagonista, lo va a sacar. Eso, siéntase muy aludido usted. Usted también es un libertador. Quien libera realmente es Dios, pero usted es el sujeto. Usted es el instrumento de Dios para liberarlos. Verso 18, por ejemplo, también aquí en la palabra de Dios dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, ahí está el otro propósito, hermano, anote, subraye, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Adorar solo a Dios y el único verdadero Dios. Ya, llegó al punto Dios y va a cumplir su propósito. Este es mi pueblo escogido desde Abraham para adorar y glorificar al único y verdadero Dios. Para mí, dice el Señor. Pero ya suficiente, 400 años de estar en idolatría, en injusticia, en promiscuidad. Ahí están los propósitos de Dios. Para usted, para su vida. Adorar al único y verdadero Dios. Tengo aquí algunos apuntes también. Espero que ya puedan verlo también por pantalla. Por ejemplo, Moisés, un poco desubicado, egipcio, hebreo, guerrero, pastor, tenía varias personalidades, pero Dios le va a dar una identidad, ¿no? El ser el libertador. La instrucción de Dios ante su presencia, le da claramente Dios la instrucción. Y liberación de idolatría, sincretismo, satanismo, promiscuidad, esclavitud, injusticia. Libres por el poder de Dios.
un propósito bien claro y extendido, aquí lo tengo anotado, dice, el propósito de la liberación es para servir, adorar al único y verdadero Dios y a la manera de Dios. Pregunto, ¿usted es libre como el pueblo de Dios para adorarlo? ¿O solo es libre y no lo está adorando solo a Él? ¿O está adorando a más personas? ¿O más ídolos? ¿O supuestos dioses? Siglo XXI, época de pandemia, está ocurriendo de todo. Mire que el que cree que esté firme, cuidado que caiga. Por eso vale la pena recordar siempre todos los lineamientos, textos básicos, fundamentos, principios de la Biblia en un aniversario como este, para mantenerse firme y marchar adelante y encontremos más luces para hacer y hacer iglesia en este siglo. Bonhoeffer, les tengo un invitado les tengo varios invitados en esta ocasión, que les traje conmigo, ¿verdad?, para este aniversario. Un teólogo, pastor muy bueno, se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Aquí les presento. Él dice: Dios no cumple todos nuestros deseos, sino todas sus promesas. Parafraseando a Bonhoeffer, diríamos: Dios no cumple todos los propósitos de usted, sino cumple sus propósitos. Y con eso estoy diciendo que muchas personas dicen: ay, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? O como pareja, como familia, como iglesia, ¿cuál será el propósito de Dios? ¿Cuál será mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? Cuando la pregunta correcta es: Dios, muéstrame tus propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos? Enséñame, Señor. Por eso, Dios no cumple tus propósitos, sino sus propósitos. Bonhoeffer dice: Dios no cumple tus deseos, sino sus promesas. Amén. Continuamos. Segundo punto ahí, del primer punto mayor. Compromiso de fidelidad a Dios. Tenemos que tener ese compromiso. Dios nos ha libertado, como hemos visto en el primer punto, pero ahora, ¿qué deberíamos nosotros? Ser fieles a eso, ¿verdad? Mantenernos fieles. Una característica principal de Dios a lo largo de toda la Biblia, y cuanto más enfáticamente en el Antiguo Testamento, es la fidelidad de Dios, el gesed de Dios. ¿Se acuerda del Salmo 136? Dice: porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios porque para siempre es su misericordia. Y a cada momento, en cada versículo, porque para siempre es su misericordia. Y esa misericordia, su término original hebreo es gesed, porque para siempre es su gesed, para siempre es su gesed. Y ese gesed es fidelidad, lealtad, misericordia, amor, para siempre. Y al tener un Dios fiel, leal, amoroso, misericordioso, nosotros deberíamos comprometernos a ser fiel a Dios. Josué 24, verso 14 al 27, vámonos. Ahí vamos a ver algo muy, muy importante. Josué, capítulo 24, versículos 14 al 27. Dice así la palabra del Señor: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, servid a Jehová. Y si mal les pareciera servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se dan cuenta? Siguen apareciendo dioses, más dioses, más dioses. Pero el único verdadero Dios sigue siendo fiel. Y aquí el reclamo de Josué, sucesor de Moisés: fiel a Dios. ¿Por qué están otra vez volviendo, regresando a los dioses de Egipto o a estos nuevos dioses que de la tierra de Canaán? No, ustedes fieles a Dios. Y se pone como ejemplo él: mi casa y yo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Jehová implica adorarle y serle fiel solamente a Dios. Y luego el pueblo dice, ¿verdad? No, nosotros también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Sí, Josué, nosotros también serviremos a Jehová. Verso 21 dice: el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿No? A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Unas 4 veces repiten eso el pueblo, como un pacto, un compromiso de ellos para con Dios. ¿Sí?
Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el verso 14 se nota un temor a Dios genuino de parte de Josué, que deberíamos tener todos nosotros. También el servicio y la adoración a Dios con integridad y con verdad. Versículo 15, esto sí les va a impactar o espero que les bendiga. Verso 15 es una connotación bien grande de servicio, de adoración con la familia, no solitario. Aquí Josué dice muy clarito, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia. Se pone él por delante porque él es la cabeza del hogar y la cultura patriarcal del Antiguo Testamento tenía que estar ahí. Pero no está solito. Podría haber dicho, yo serviré a Jehová, y implicaba que también su familia. Pero él es más explícito para poner ese énfasis y todo el mundo puede entender bien. Yo y mi casa, yo y mi familia. No lo haré solo. ¿Lo está haciendo usted así, querido hermano? Parejas. Buen lineamiento, ¿verdad? Verso 18, el énfasis otra vez, serviremos a Jehová, serviremos a Jehová. Colocarse en el papel de esclavo, de siervo, me sujeto, me someto a Dios. ¿Lo está haciendo usted así? Verso 23, la implicación bien grande, quitar a los dioses y adorar solo a Dios. Por si acaso estamos en Josué capítulo 24 y en este momento verso 23. Quitar a los dioses y adorar solo a Dios. A todo eso se comprometieron los hijos de Dios. Ese era su propósito, su compromiso de vida. Pregunto, ¿lo es el de usted? ¿Lo está cumpliendo? Que este aniversario Dios nos hable y podamos comprometernos nuevamente a esto y seguir adelante en medio de estos tiempos. La clave, la fidelidad a Dios es la clave para vencer. La clave para vencer, fidelidad a Dios, servicio a Dios, adoración a Dios, entrega a Dios. Continuamos. Número 3. También que estábamos viendo, ¿verdad? Dios nos libera, luego uno se compromete a ser fiel, pero aquí en esta parte vemos en el punto 3, infidelidad a Dios. Qué triste esa parte, infidelidad a Dios. Por eso el punto de aplicativo es, seamos fieles en cumplir nuestro compromiso y propósito de vida con Dios. Seamos fieles en cumplir nuestro compromiso y propósito de vida con Dios. Jueces capítulo 1, versículo 21. Unas cuantas ojeaditas de la Biblia y llegamos a Jueces capítulo 1, 21. El pueblo se comprometió a ser fiel a Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios y tenerlo solo a Él como Dios. Pero no lo estaban cumpliendo. Tenían otros dioses. Y no cumplían el mandato de Dios de sacar y expulsar a las demás o a las otras naciones como el Ebeo, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. No lo estaban cumpliendo. Y eso es muy triste realmente. No estaban siendo fieles a Dios. Por ejemplo, el versículo 21 dice de Jueces 1, 21. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Desobediencia, infidelidad a Dios. Otro versículo, 27. Tampoco Manasés arrojó. Verso 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Prefirió quedarse con el dinero, con los dioses de estos personajes. ¡Ay! Cananeos. Da una tristeza y una rabia, no sé cómo expresar. Pero por dinero no cumplieron. Como si Dios no hubiera sido el rey, Dios teocrático, bueno para ellos y era suficiente para ellos. Y como si no fuera suficiente, como si no tuvieran el dinero necesario, no tuvieran un Dios suficiente, ¿qué hacen? No arrojan a los cananeos y se quedan con dinero, con sus dioses, infieles, desobedeciendo a Dios y arruinándose ellos mismos. Qué triste eso, ¿verdad? Si vemos más adelante, verso 29, tampoco Efraín cumplió. Verso 30, tampoco Zabulón cumplió. 31, tampoco Aser cumplió. 33, tampoco Neftalí cumplió. Qué tristeza todo esto, hermanos, ¿verdad?
desobediencia por dinero, poder, terminaron, y la consecuencia que ellos, el pueblo de Dios, terminó sirviendo y adorando a otros dioses, fueron infieles a su compromiso y propósito de vida. Hoy en día ocurre eso, ocurre, por eso hermanos estamos repasando este primer punto grande en el Antiguo Testamento de compromiso, de propósitos de Dios y de la correspondencia que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Y por no cumplir, terminaron arruinándose ellos mismos. Terminaron siendo esclavos en libertad. ¿Tu vida se parece a Israel? ¿Tienes doble vida? ¿O eres fiel con los planes de Dios? Qué triste, ¿verdad? Ahí podemos ver la figura de Acán, con doble vida, doble estilo de vida, ¿no? Robando, atesorando, y en medio del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Qué triste que pase eso hoy en día en la iglesia. No debería ser así. Y por eso recibieron bastante castigo. De eso nos dice el punto 4, justicia de Dios. Dios es misericordioso, sí, pero también es juez. Y hace juicio, hace juicio. El punto aplicativo es, clamemos a Dios por otra oportunidad con mucha sinceridad, porque el juicio de Dios es inminente. Esta pandemia que estamos viviendo ya es un juicio de Dios. Clamemos a Dios por otra oportunidad, para que seamos iglesia y sigamos siendo iglesia post pandemia. Jueces capítulo 2, versículo 1 al 5, nos menciona un poquito sobre esto también. Jueces capítulo 2, verso 1 al 5. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo los saqué del Egipto y los introduje en la tierra de la cual han jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares deben derribar, mas ustedes no han atendido a la voz, no han cumplido. Verso 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses serán tropezaderos para ustedes. Ahí está el juicio. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. El pueblo alzó su voz y lloró. ¿No? Verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahí está la desobediencia y el juicio de Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Provocaron así la ira de Jehová. Provocaron así la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Wow, qué terrible todo eso, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, vamos adelante. Bueno, capítulo 3, verso 6 dice también, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Entregaron sus hijas con los cananeos, con otras naciones, yugo totalmente desigual y más idolatría terrible. Incumplimiento. Por el incumplimiento vino la justicia de Dios. Y miren, todos esos males que estaba viviendo el pueblo de Israel, no lo estamos viviendo hoy en día. Conclusión, es el juicio de Dios de todos los actos que hemos estado haciendo, que se ha estado haciendo, que otros han estado haciendo, que el mismo pueblo, la misma iglesia. Qué triste, ¿verdad? Dios levantó jueces, pero igual desobedecieron. Vino la justicia de Dios, igual seguía habiendo yugo desigual. Clamemos a Dios por otra oportunidad con sinceridad. Y ahí les tengo en pantalla un ciclo. Dice, el ciclo se repite. Apostasía, opresión, clamor, liberación. Apostasía, en pocas palabras, quiere decir apartarse. Me aparto de Dios. Y se apartaban por lo que dijimos, ¿verdad? Porque servían a otros dioses, adoraron a otros dioses, se casaron con otras personas, cosas que no deberían hacer. Luego viene el castigo de Dios, la opresión de Dios con esos mismos dioses, con esas mismas personas, con esas mismas naciones, ¿verdad?
Con lo que ellos mismos pecaron, con eso mismo Dios les está oprimiendo, castigando. Ahí está la ironía de Dios, ¿verdad? Y luego ellos clamaban, Señor, perdónanos, Señor, otra oportunidad. Tu Gesed de Dios otra vez aquí. Jehová Gesed, que Jehová tenga misericordia. Dios tiene misericordia y luego la época de liberación. Les libera por medio de un juez, ya sea Oteniel, Sangar, Gedeón y otros. Y están felices otra vez, varios años, pero otra vez se apartan de Dios y otra vez aflojan, ¿verdad? Qué triste. Y así se repite ese ciclo de apostasía, opresión, clamor, liberación. Y así se repite a lo largo de muchos años y siglos. Que va a llegar un punto en que este efecto tornillo va a topar. Y entonces es el juicio final, el fin del mundo. Tenga cuidado con eso. Por eso no es un buen ciclo. No debería acostumbrarse. Muchas personas, aún cristianos, se acostumbran a eso. Pido perdón a Dios, me perdona y listo. Clamo a Dios, me perdona y listo, me libera. Clamo a que... Pero no está bien. No está bien. Lo triste también es que ellos dejaron de clamar a Dios. Miren la imagen, apostasía, opresión, y dejan de clamar y no hay liberación. Y se acostumbran a vivir así, en apostasía y en opresión, en sus delitos y pecados. Ya ni claman. Qué triste, ¿verdad? Pero viene el Gesed de Dios. Hay apostasía, hay opresión, ningún clamor, pero comienzo de liberación. Mira esta imagen y recuérdalo. Apostasía, opresión, ningún clamor, pero viene el comienzo de liberación. Dios quiera comience a liberar y sanar a su iglesia, a su pueblo, a Argentina, al mundo de esta pandemia, nos libere, nos sane, aunque no haya ningún clamor. Pero nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y conocemos esto, así que tenemos que clamar, querida iglesia, clamemos para que se cumplan los designios de Dios, nosotros cumplamos nuestros propósitos de vida. Algunas aplicaciones de este primer punto mayor. Vive cumpliendo el propósito que Dios tiene para sus hijos, para usted, el de ser libre, el de servirle, el de adorarle solo a Él. ¿Cuánto más en estos tiempos? 2. Haga un compromiso serio con Dios y no solo basado en emociones momentáneas o circunstancias por la pandemia, ¿verdad? Porque de ser así estará como las burbujas en el aire, que van de un lado para otro conforme al viento que sople. 3. Sea fiel a Dios como Él lo es con usted. Nunca deje de clamar a Dios para no amoldarse a una vida pecaminosa sin que se dé cuenta y encima se justifique usted mismo. Algunas preguntas de reflexión. ¿Está consciente de que está cumpliendo el propósito de Dios en su vida? Estos propósitos que hemos visto, que acabamos de ver, ¿lo está cumpliendo a cabalidad? ¿O solo se está yendo por las ramas o cumpliendo a medias? Igual a medias, tibio, se pierden bendiciones, ¿verdad? Se pierden bendiciones. 2. ¿Te animas a realizar un compromiso serio de cumplir los propósitos de Dios en ti, en tu vida, en su matrimonio, en su familia? Aunque eso implique dejar el mundo, sus vanidades futiles, luchando seriamente con todas las tentaciones. 3. ¿Estás demostrando fidelidad a Dios en medio de esta emergencia de salud que vive o que se vive en todo el mundo? Fidelidad. ¿O quieres hacer lo que tú quieres? Me congrego, no me congrego, me conecto, no me conecto. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Ya, sí, parecen tiempos de jueces, pero no para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se sujeta a Dios. ¿O estás tras las nuevas corrientes emergentes de un nuevo estilo de vida, nuevo orden mundial, creyendo que lo nuevo es mejor, dejando a un lado el propósito por el cual fuiste creado? Meditemos. Y aquí está un principio para este primer punto grande. Cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas y no los nuestros, el de Dios, siendo fieles siervos y adoradores solo de Él. Siendo fieles siervos y adoradores solo de Él. Amén. Bien, vamos al punto número 2, y este va a ser un poco ya más corto.
Y el punto 2 habla de un llamado profético a los ajustes de Dios. El llamado profético a los ajustes de Dios. Y aquí un principio aplicativo es: hagamos ajustes a nuestra vida o Dios nos va a ajustar a nosotros. Hagamos ajustes a nuestra vida o Dios nos va a ajustar a nosotros. Y Habacuc es un profeta muy, pero muy especial, que lo vamos a tomar de referencia para poder analizar un poquito de esos ajustes que Dios nos está pidiendo también hoy en día. Habacuc, un profeta insertado profundamente en la problemática de su tiempo, es un hijo de su tiempo. Pasaron los días en que el profeta era un simple transmisor, igual que Jeremías. Toma la iniciativa, pregunta, exige respuestas a Dios. Y la profecía es un diálogo entre Dios y el profeta, y una de las obras más profundas del Antiguo Testamento. Y Habacuc es una joya. Le invito a que pueda leer Habacuc de una forma completa. Pero aquí tengo en la pantalla algunos puntos para poder destacar. Ahí tenemos al profeta Habacuc, un poco desorientado y cuestionador a Dios, igual como nosotros, ¿verdad? Señor, ¿por qué pasa esto hoy en día? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué quizás crisis económica? ¿Por qué ya no seguimos en el templo? Miren todas las consecuencias, Señor. Quiero reunirme en el templo, o quizás hasta desobedeciendo a la autoridad o al pastor o a la autoridad del gobierno de no reunirse todavía. Aquí, como les digo, a cada quien hace lo que bien le parece. En Bolivia aquí está terrible. Iglesias que quieren reunirse, otros ya se reúnen, otros no, y tener lineamientos. Claramente dijo nuestras autoridades, aún de la Unión Cristiana Evangélica, todavía no. Y muchos que se seguían reuniendo aún en casas, porque en una casa venía otra familia y terminan contagiados. Qué triste, ¿verdad? Pérdida de muchos hermanos, aún de pastores. Muchos factores. Pero hay que ser fiel a Dios y hacer ajustes a nuestra vida. Hay muchas preguntas hoy en día que quizás no vamos a responder a todas, ni serán respondidas todas. Pero hay muchas que sí debemos cumplirlas. Hay respuestas que debemos cumplirlas. Como les digo, un Habacuc desorientado, cuestionador, exigiendo respuestas a Dios. Y los malos progresan, nosotros no, Señor. Y encima nos vas a castigar con los malos y ellos van a seguir siendo mejores que nosotros. Preguntas. Pero luego vienen respuestas sublimes de Dios. Dios habla y se manifiesta, y eso es lo lindo, porque este profeta también hacía cuestiones a Dios, pero con una reverencia, con un respeto. Y eso nos falta a nosotros, ¿verdad? No hay que estarle ahí dando órdenes ni declarando cosas a Dios, sino esperando en Él, con rogativas, con acción de gracias. Respuestas de Dios. Y una de las respuestas tan lindas está en el capítulo 2, verso 4, y dice: he aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dos cosas importantes: el orgullo. Los orgullosos, esos van a perecer, pero el justo, el que depende de Dios, el que busca a Dios, como lo está haciendo también Habacuc, va a vivir. Muchas veces por orgullo en estos tiempos no queremos hacer ajustes a nuestra vida, o a la iglesia como tal, o al ministerio como tal, a la pareja, a la familia como tal. No podemos seguir siendo los mismos. Los tiempos han cambiado, están cambiando. Vamos a salir, Dios mediante, de esta pandemia y vamos a entrar a algo nuevo. No vamos a ser los mismos, como mencionábamos en la introducción. La normalidad. No vamos a volver como antes. De eso voy a hablar un poquito más adelante también, pero cuidado con eso. También hay ayes para los malvados. Ahí en el capítulo 2, versículo 2 en adelante, ayes para los malvados, para los orgullosos, para que realmente se sientan mal y amenazados, amedrentados y cambien. Ay del que edifica la ciudad con sangre. Ay del que ha de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Ay de ti, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Podrá él enseñar, aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. ¿A qué está aludiendo? Ay, los ayes, el castigo va a ser terrible para ellos también. Y versículo 2:20, uno de los joyas también dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
Y quizás en estos tiempos es momento de enmudecer también un poco, cesar muchas actividades o el activismo que hay delante de toda la tierra. Dios está hablando, Dios está juzgando, Dios está en su juicio, Dios está obrando con pleno gesed, con plena fidelidad, con plena misericordia, porque si no ya estuviéramos consumados de una vez por todas. Pero ahí está la fidelidad, la misericordia de nuestro Dios. Calle delante de él toda la tierra. Implica adórele solamente a él y haga ajustes a su vida. Dios en su santo templo, único y soberano. Ajustes de Dios. Capítulo 3, versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sejinob. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ajustes de Dios para nosotros. Y los ajustes que debemos hacer nosotros también. Por ejemplo, Habacuc capítulo 3, versos 16 al 19. Dice, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al templo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y aunque haya pandemia, podríamos acoplar ahí, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, no haya la leche tan famosa de Argentina, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace andar. Los ajustes que debemos hacer, aún en medio de esto, seguir gozosos y fieles a Dios y confiando en Dios, porque Él nos va a elevar a nuevas alturas, nuevas formas de hacer iglesia, de hacer familia, manteniendo los principios bíblicos, pero acorde a estos tiempos o lineamientos con las distintas previsiones que tiene que tomar uno. Nuevas alturas, y mis alturas me hace andar. ¿Qué quiere decir eso? Aún en medio de circunstancias, problemas críticos, igual Dios nos va a llevar para adelante, para arriba. Amén. Amén. Pero cuidado con los orgullosos. Por eso dice aquí la imagen, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Cuidado, no es tiempo de ser orgullosos hoy en día, sino más bien humildes, justos. Y así Dios nos va a bendecir y vamos a poder vivir en estos tiempos. Ajustes. Ajustemos nuestra fe y paciencia sin dudar de la soberanía y justicia de Dios. Vivamos por fe, no por vista, como justos, con humildad, dejando a un lado el orgullo. Otro punto, ajustemos abandonando la banalidad de la idolatría y permanezcamos fieles a Dios. Ajustemos nuestro gozo en la justicia y soberanía de Dios, aunque no lo entendamos, porque al final en alturas nos hace andar. Ajustemos nuestro gozo en la justicia y soberanía de Dios. No solamente cuando hay mucho pan, cuando hay dinero, cuando hay buenas películas, cuando hay una buena fiesta, cuando hay buena carne, buen vino, Ajustemos nuestro gozo en la justicia de Dios. Ajustes que tenemos que hacer. El último punto menciona sobre las pruebas, sus propósitos. Celebremos las pruebas porque es para nuestro bien. Y ese sería el punto aplicativo. Celebremos las pruebas porque todo es para nuestro bien. Y en medio de todo lo que estamos viviendo hoy en día, es muchas pruebas, ¿verdad? Y tentaciones. Deberíamos celebrarlas y gozarlas, porque vencidas las pruebas, Dios nos eleva y nos bendice. Por eso es necesario que pases por diversas pruebas para ver la gloria de Dios. Hechos 14, 22. Y podemos ver la gloria de Dios en este mundo, en esta época. Y podemos ver los propósitos de Dios para nosotros en esta situación. Así que celebremos las pruebas porque esto es para nuestro bien. Voy a mencionar cinco propósitos de las pruebas y que deberían cumplirse en nosotros para ser bendecidos. 1. Dios usa las pruebas para acercarnos más a Él. ¿Se acuerda de Job, capítulo 42, versículo 1 al 6? Bueno, ¿se acuerda de Job?
de cómo él sufrió tanto, sufrió tantas pruebas. Hasta su esposa le dice, maldice a Dios y muérete de una vez. Sus amigos igual le están condenando a pobre Job, pero Job sigue permaneciendo fiel a Dios. Tiene sus interrogantes a Dios, pero sigue siendo fiel a Dios y no maldice a Dios para nada. Y soporta las pruebas, las pruebas. Y él no sabía por eso, ¿por qué tanta prueba, Señor? ¿Por qué tanta prueba? Hasta que Dios le responde. Y le dice palabras profundas, infinitas, llenas de sabiduría, gigantes. Y por eso es que Job queda... Y esto es lo que dice Job, capítulo 42, verso 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Señor, mi ruego, y hablaré. Te preguntaré y enséñame, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo un poco más, ahora te conozco, Señor. Ahora comprendo tus propósitos. Verso 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y en vez de que usted se aborrezca y se arrepienta en polvo y ceniza como Job, usted siga siendo fiel como él, pero no haga esas cuestiones. Usted ahora, a la luz de Job, podemos entender la soberanía de Dios y los propósitos de Dios. Y uno de los propósitos, al menos de este primer punto, es acercarnos más a Él. ¿No se ha dado cuenta que aún en el templo estábamos lejos de Él? Bien decía uno de los cantantes cristianos, tan lejos y tan cerca de Dios. Y era el reclamo de Isaías también, ¿verdad? Del profeta Isaías. Por más que le llevaba al pueblo la ofrenda, el diezmo, el sacrificio, pero Dios decía, estoy hastiado de ustedes, dolor nauseabundo. No quiero eso. No solo quiero las cosas, quiero tu vida. Romanos 12 nos dice eso, ¿verdad? Sacrificio vivo, santo, agradable. Nosotros mismos, ese es nuestro culto racional. Eso. ¿Para qué son las pruebas? Para acercarnos muchísimo más a Dios. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Una frase de otro invitado, Rick Warren, un buen pastor. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Número 2, segundo propósito de estas pruebas difíciles que estamos viviendo en nuestros días, que Dios usa las tentaciones y pruebas para desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros. Hay muchos que quizás nos hemos quedado ahí, en vez de crecer, madurar mucho más. 21 años de ser iglesia, ¿cuántos años de casado como pareja? Pero está creciendo, es acorde sus años de vida familiar a su madurez y crecimiento, tanto como pareja, tanto como cristiano, como hijo de Dios. Los 21 años de vida como iglesia está acorde a los 21 años que debería crecer y madurar también. Dios usa las pruebas y estas situaciones que vivimos para desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu. Debemos ir desarrollando y ser más como Él. Y como dijo Habacuc, con todo me alegraré en el Señor, y eso es una señal de madurez, de crecimiento. Aprendamos a vivir según la benignidad sobrenatural del Espíritu cuando usamos nuestra lengua para bendecir la vida de una persona que nos ha dañado. Señales de madurez y crecimiento. 3. Un tercer propósito, para hacernos más fructíferos y aumentar nuestra capacidad de ministrar a otros. Más fructíferos. ¿Qué quiere decir eso? Frutos. Usted ya dio frutos, como pareja dio frutos, y no me refiero solo a los hijos, ¿verdad? Frutos espirituales, hijos espirituales, frutos, ministrando a otros, sirviendo a otros, implica no ser orgullosos, como hemos visto en Habacuc otra vez. Juan 15, en el Evangelio de San Juan capítulo 15, Dios nos poda para que seamos más fructíferos. Viene la prueba, ¡pah! Y duele cuando... A mí me da pena podar a mis plantitas, porque pobrecito, la va a doler, le estoy cortando. Pero hasta que un día alguien me dijo, creo que era mi papá, si no podas, no va a crecer más, no va a florecer y no va a dar fruto. Así que el malo era yo. Y yo no sé si la plantita me decía, pódame, 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 pódame. O me decía, no, no me podes, no me podes. Y estaba feliz cuando yo no le podaba. Pero estaba feliz en su ignorancia, porque no crecía, no ramificaba y no daba frutos. ¿Cuántas personas o cristianos estamos así, felices en nuestra ignorancia, sin frutos, sin crecer, sin ramificar?
necesitamos al jardinero. Hay un grupo muy lindo que se llama Aldaba y dice: córtame, oh buen jardinero, aunque me hagas doler, pero eso me va a hacer permanecer más fiel a ti y dar frutos a ti, oh buen jardinero. Vamos adelante para dar frutos, las pruebas, las situaciones difíciles de hoy en día, propósitos para dar más frutos. Esos deberían ser los propósitos de usted también. Tengo que dar frutos. Vamos con el cuarto, vamos rapidito, acelerando. Dios usa las pruebas para dirigirnos hacia nuevos ministerios y oportunidades más allá de nuestros planes pequeños, o más allá de las cuatro paredes, o más allá de mi círculo familiar, más allá, y ahora con internet podemos llegar mucho más allá todavía, ¿verdad? Así como Pablo, aún estando en la cárcel, pero la extensión fue más allá. Así como José y Daniel sirvieron a reyes terrenales, pero el impacto llegó más allá todavía. Las pruebas y tentaciones es para eso, para que sea más allá el ministerio, para que Dios lo expanda. Número 5, propósito número 5. Dios usa las pruebas para glorificarse en nosotros y demostrar a toda la creación que sus hijos lo aman por quien es Él y no solo por las bendiciones que nos da. Así como lo hizo también Job. Así que, ¿cuántos estamos glorificando a Dios en medio de esta pandemia? O usted ya está aburrido, ya no quiero saber, no, si no puedo ir al templo, no me conecto, no, o me acostumbré a conectarme, ya no quiero ir al templo. Ajustes, cambios, las pruebas. Eso de ser líder, pastor en medio de esta situación, qué difícil. Siga adelante, pastor, siga adelante, cuerpo de ancianos o cuerpo oficial de líderes, siga adelante, querida iglesia, siga adelante, no se quede. Buenas nuevas, iglesia, buenas nuevas, para la honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso, y Dios nos va a bendecir mucho más todavía. Voy a saltar un poco ya a las aplicaciones finales. Martín Lutero dijo: mis tentaciones han sido mi maestría en la teología. Un gran predicador. Mis tentaciones, mis sufrimientos, mis pruebas me han enseñado muchísimo acerca de Dios. Y fue adelante. Y la gloria de Dios fue toda su vida. Ahora la gloria de Dios, ¿verdad? En cada tentación o prueba Dios tiene un propósito bueno que se logrará si el creyente obedece. Y Satanás tiene un propósito malévolo que se logrará si el creyente desobedece. Por ello, cada tentación es la oportunidad para hacer el bien. Cada prueba, cada tentación para hacer el bien. Hermano, aplicaciones finales. Persisten los criterios de Dios. No son anticuados, son eternos. Son para siempre. No son solo para época de cristianos o del Nuevo Testamento, la era cristiana, la Reforma. También es para esta época pandémica y para las generaciones que vengan. Los designios de Dios no son negociables, pero sí los medios, las formas, tenemos que hacerlo bien. Un principio muy importante sería: hagamos ajustes divinos a nuestra vida para seguir siendo ejemplos vivientes que tanto necesita este mundo agonizante, dando la gloria a Dios. Ahora quisiera presentarle un video muy bonito. Tengo otro invitado especial para ustedes. Se llama Santiago Benavides, un cantautor, teólogo, poeta. Escribió muchas canciones muy preciosas, entre ellas La casa de mis sueños, El ruso y otras, pero en esta ocasión lo traje para que él pueda interpretar esta canción que dice: si no llenamos la tierra con la vida de Jesús. El mensaje está bien puesto. Nuestro propósito de vida, no nos olvidemos, adorarle solo a Él. En el propósito del Nuevo Testamento, predicar la palabra del Señor. Tenemos que seguir cumpliendo eso. Si no, este mundo va a ir mucho más de mal en peor. Así que le invito a que pueda ver esta canción tan preciosa con Santiago Benavides. Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán.
Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Muy bien, espero que haya podido comprender y disfrutar y tener ese llamado de Dios para seguir predicando la palabra del Señor, seguir siendo iglesia, seguir haciendo la iglesia, seguir siendo familia cristiana, seguir haciendo la familia cristiana, dando buenos ejemplos, buenos modelos para todo este mundo. Seamos sal y luz. Uno de los designios que se está manejando mucho hoy en día es que la iglesia, más que nunca, hoy tiene que ser sal y luz para todo el mundo. Algunas aplicaciones finales. Precuarentena. Una aplicación o algunos vistos a la precuarentena. Y aquí lo pongo en pantalla. La precuarentena, atracción de multitudes. No sabíamos que éramos felices, ¿no? Qué triste eso, ¿verdad? Otro, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y usábamos un método. ¿Era efectivo? Teníamos un propósito. ¿Sigue vigente? ¿Había frutos? ¿Qué tipos de frutos? Ahora, en la cuarentena, la compañera Soledad, en esta cuarentena, podemos decir como Habacuc, a pesar de todo me alegraré en el Señor y me hace andar en las alturas. ¿La soledad es tu Biblia? ¿O tu soledad es con tu Biblia? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Con tu familia realmente? ¿Estás reflexionando seriamente en los ajustes que Dios quiere que hagas para mejorar tu vida, tu familia, la misma iglesia, la sociedad y el mundo? El cambio empieza por uno mismo, no por otros.
¿Estás manteniendo en alto las directrices de la Biblia en esta pandemia? En alto, en alto. No olvides de las directrices del Antiguo Testamento. Ser fiel a Dios, servirle solo a Él, adorarle solo a Él, y la directriz del Nuevo Testamento con el mandato de Cristo de predicar su palabra a todo el mundo. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy estamos en momentos históricos donde sí podemos predicar al mundo. De una forma simultánea podemos cumplir Hechos 1:8. Me seréis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Alguien decía, esto no se puede cumplir al mismo tiempo si no es gradual. Pero otros decían al mismo tiempo, habían teorías, ¿verdad? Pero la cosa era predicar y ir hasta donde Dios nos llevaba. Pero hoy en día, con esta era tecnológica, con esta globalización y de paso calentamiento global, y con esta pandemia, el mismo autor del libro que les traje de regalo también, él me menciona esto, ¿verdad? Hoy más que nunca podemos cumplir Hechos 1:8, todos los niveles al mismo tiempo. Podemos predicar allí en Argentina, a la vez en toda la capital o en todo lo que es Argentina, en todo lo que es Sudamérica, en todo lo que es el continente latinoamericano, en todo lo que es... Podemos seguir al mismo tiempo. Momentos históricos, pero tenemos que guardar mucha ética y estética. No tiene que olvidarse de esos también, de esos lineamientos claros que tiene la Biblia para con nosotros. Post-cuarentena, ya estoy hablando algo de post-cuarentena, pero aquí tengo algo también escrito en pantalla. Post-cuarentena, aplicando los ajustes. ¿Tienen claro por escrito qué tipo de iglesias serán en la post-cuarentena? ¿Qué tipo de familia será post-cuarentena? ¿Tiene sus propósitos renovados? Yo espero que el mensaje, la meditación de hoy le ayude a hacer ajustes y tener esos propósitos renovados o innovadores. ¿Ha hecho los ajustes necesarios según Dios, según la Biblia, para que viva su palabra en esta nueva etapa? Recuerda que cuando salga de su casa la cosa ya no es como antes. Debe cumplir las nuevas disposiciones de las autoridades, pero siempre teniendo a Dios como autoridad suprema. Sea de bendición y de ejemplo en todo en esta etapa. Se necesitará en gran manera de cristianos modelos que sean fieles a Dios en la post-cuarentena. Familias modelos que sean fieles a Dios en la post-cuarentena. Iglesias modelos con todos los ajustes que hay que hacer en esta post-cuarentena. Guiados por el Espíritu Santo y por medio del liderazgo, se debe ser y hacer iglesia en esta nueva normalidad, que se establecerá ya sea económicamente, eclesialmente y hasta culturalmente. Mis últimas preguntas de reflexión. ¿Está dispuesto a dejar a un lado la queja, el interrogatorio a Dios y gozarse siendo iglesia en medio de la pandemia? ¿Gozarse como familia en medio de la pandemia? ¿Hará los ajustes necesarios en su vida? ¿O esperará que Dios le haga los ajustes? ¿Asumirá el reto de ser un cristiano, una familia, una iglesia renovada que tanto necesita este mundo para brindar la mejor vacuna en Cristo por medio de usted a todos los que le rodean? Termino con esto. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni la pandemia, ni la nueva normalidad, ni no a la que venga en la post-cuarentena, no prevalecerán contra ella. Esta es mi iglesia. ¿Son ustedes ese tipo de iglesia? Amén, amén. Hagamos ajustes divinos a nuestra vida para seguir siendo ejemplos vivientes que tanto necesita este mundo agonizante, dando la gloria a Dios. Permítame orar una vez más por usted. Señor, gracias por este tiempo de meditar y explorar tu palabra, redescubrir tus propósitos, los cuales, Señor, queremos encarnarlos y adoptarlos otra vez a nuestra vida. Gracias por los ajustes que has hecho a tu pueblo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por las pruebas, las tentaciones, Señor. Todas se pueden vencer y es para ser mejores, para madurar, crecer, dar frutos y darte la gloria a ti en medio de esta situación. Señor, que estos 21 años que cumple tu iglesia
buenas nuevas, para honra y gloria tuya, Señor. Estés complacido en contentamiento, en tu gloria, reines y sigas bendiciendo a esta hermosa iglesia, a sus líderes, al pastor, a toda la membresía en general, desde el más pequeño al más grande, desde el niño hasta el anciano, desde el más nuevo al más antiguo. Señor, bendice tu iglesia. Podamos hacer los ajustes. Tu Espíritu Santo nos hable para hacer los ajustes necesarios como personas, como familia, como iglesia, ir adelante para honra y gloria tuya. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y una vez más, feliz aniversario. Feliz aniversario. Un abrazote grande de Bolivia para todos ustedes y también, por supuesto, de toda mi familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.